Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y hoy ya la última partecita de nuestro curso bíblico, los versículos 24 y 25, cómo finaliza este capítulo 12. Es el regreso ya de Bernabé y Pablo a Antioquía nuevamente. Nosotros sabemos que todo este capítulo 12 nos hablaba de las persecuciones, pero principalmente la persecución de Herodes, que hace a esta comunidad primitiva, a la comunidad cristiana. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Así comenzaba con el versículo 1 del capítulo 12. Después de ir viendo las situaciones, incluso después de apresar a algunos de los más importantes, incluso nos hablaba que había hecho ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos también hizo arrestar a Pedro. Imagínense si ya hizo ejecutar a Santiago, al arrestar a Pedro también estaba dando la posibilidad de que suceda lo mismo con Pedro. Pero sabemos del versículo 6 hasta el final, casi hasta el versículo 19, nos habla de la liberación milagrosa de Pedro, del calabozo, de la prisión. A través de estas narraciones, los lectores bíblicos, o incluso en la narración nos hablaba de la presencia. De pronto apareció el ángel del Señor. Entonces ya tenemos que las yara oye cualca esa papeña de yara lleva ñande putimo ya se hanguaisha a anila ya pitati ya lleva bemba e posipo wiwi pe situación upea vela iba y este hanguaisha ñande nguana. Son situaciones muy lindas, ¿verdad?, que nos hacen entender a nosotros como cristianos también que hoy Dios nos acompaña. Desde el capítulo 12, sobre todo, entonces, del versículo 6 hasta el 19 de Hechos de los Apóstoles. La liberación milagrosa de Pedro. Después hacíamos como un resumen en los versículos 20 hasta el 23 de la muerte de Herodes.
¿Qué era lo esencial y lo fundamental? Esa papeña de Yara, o sea, casi ñandea y ñande, allá la ñandella ya poro ahí pe iba ahí, cato tejo añande cani rayo. Pero no porque es un castigo así del estilo, como decimos, la teología retributiva, ¿verdad? Como era el Antiguo Testamento, sino que esta concepción de teología retributiva nosotros tenemos que entenderlo también como una cuestión consecuencial, consecuencia de nuestras mismas acciones, ¿verdad? La ñandella ka uno japilla yupiaña maneja, entonces no es que Dios me castiga después si tengo un accidente, sino que es consecuencia de utilizar más mi propia libertad. Entonces Dios te dio todas las capacidades justamente de yesa cuajan lleva. Ripuno arangola de acá y cuando ponerle uno la caña, 1 litro, 2 litros caña, o pendica tu hija la de yupi, la de manejar ruta arina. Entonces, ¿por qué? Porque tú hiciste ire, jota tu esterecho, care, yucare, poro yucande, hoy ahí que tú la mano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son situaciones bien concretas que la palabra de Dios en el fondo quiere llegar a nuestra vida y a nuestro corazón para explicarnos y para decirnos cómo nosotros tenemos que movernos, cómo nosotros tenemos que vivir. Y esto es lo que nos va diciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando te habla de una liberación milagrosa de parte de Dios a Pedro, o te habla, ¿verdad?, donde apareció, dice, el ángel del Señor y una gran luz resplandeció en el calabozo, todo esto te está diciendo y te está mostrando que es la presencia de Dios la que siempre está, nos acompaña y nos ayuda para salir de los momentos también difíciles de nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo desde el libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Después de que les haya dado todas las instrucciones, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo para salir así de la carpa. Muy bien, queridos amigos, qué interesante todo lo que nos está presentando aquí.
Es un símbolo, ciertamente. Antes que nada, el encontrarnos frente a frente con Dios. Paisa pepe, ñamañanos a pellei cuano a lleva, yei cono peñande yaranye. Ñanderoba hoy, tu shao cambia, llévane. Nuestro rostro. La ñanderoba bandido, ñanderoba sinvergüenza, oye, cuánta de ella lleva. Entonces, esto, por ejemplo, para nosotros es demasiado importante. Porque opea la ñande ya es ya llevan, Nosotros nos damos cuenta, intuimos, pero no solamente intuimos porque pensamos o porque decimos una u otra cosa, sino que principalmente porque transmitimos, mostramos, damos a conocer a través, ¿verdad?, de nuestro propio rostro, a través de lo que nosotros somos, mostramos también lo que tenemos en nuestro interior. Queridos amigos, qué importante es esto. Pero hay otra cosa también. Moisés dice, no tengan miedo, acérquense verdaderamente. No hay que temer al Señor, al contrario. Todos tendríamos que procurar de acercarnos para poder conversar también cara a cara con el Señor. Porque cuando estamos cara a cara con el Señor, entonces hay transparencia, no hay mentira, porque estamos siendo iluminados por la gracia, la vida y la presencia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me en tus brazos. Porque tanto amor seguro soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey Jesus, it's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. Porque How could I ask for more? I'm safe in your heart.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Entonces ya Pojina lleva en resumen y del capítulo 12 va esa va Ñande Yara oye esa cama esa va Ñande Yara a través del autor sagrado mombe uyande o hayinde hina mombe uyande va Ñande oya po lleva la comunidad la comunidad cristiana, esta primitiva comunidad cristiana que está dando pasos muy importantes en su vida, ¿verdad? Bueno, y nos hablaba desde los versículos 6 hasta el 19 de la liberación milagrosa de Pedro. Ahora, nosotros miramos esa última partecita, primero de los versículos 18 hasta el 19. Cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Allá va. Pero versículo 18, pea, ya apoyan de ti resume, y hanguañan de alleva, pe hoy coeque, upeago tu chama eina, upea la pesa antenda ya voy a hina pesa antendo y coiva. Justamente para darnos a entender que era una liberación milagrosa, una liberación que proviene de la gracia y de la acción de Dios mismo en la vida del hombre y en la vida de la comunidad. Entonces por eso te está diciendo, se produce un gran alboroto entre los soldados. Sin embargo, nosotros habíamos hablado que parece que era todo un movimiento, ¿verdad? O sea, todo lo que había sucedido, pero sin embargo, aquí no nos está describiendo de esa manera, sino que aquí al final nos dice que parece que fue como una desaparición simplemente, ¿verdad? Entonces, a pesar, como decíamos primero, que se aparece el ángel Señor, resplandece en el calabozo una luz, todo eso, el ángel como que se acerca a Pedro, lo hace levantar, levántate. Pero después también van pasando, ¿verdad? Las guardias que había, hasta llegar, decía, al portón de hierro que daba hacia la calle, se abre solo. Son todas situaciones dentro de la narración que nos hace entender que es Dios, ¿verdad? El que se va por delante, Dios el que dirige nuestro camino. Ambas se va peñan de Yara, a se cañan de a hombre huyan de morir bañan de Yaguatábana. Claro, después al final, cuando no lo encuentran, porque Herodes le manda a buscar y no lo encuentran, cuando abrieron y vieron que era él, entonces van, le buscan a Pedro, no le encuentran, va al Coacueco, Calabozo, Coabe, etcétera, etcétera. Y va ahí la situación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, oye caca, la peo mi pesa así. Hay cuasi en el versículo 6, él tenía planificado al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, ese día en que Pedro pensaba hacer, Herodes pensaba hacerlo comparecer a Pedro, porque decía luego que le mandó ejecutar a Santiago, y al ver que esto agradaba a los judíos, entonces hoy casi voy a botar Herodes de Pedro, pero es Dios el que actúa, es Dios el que lo libera. Y entonces Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron después de haber interrogado a los guardias, dio orden de ejecutarlos. O sea, cumplir la vende misión, ustedes como soldados, como guardias, vengo a atender a la Corina, amoy,
Estos son los grandes milagros que verdaderamente suceden en nuestra vida, queridos amigos. En la medida en que nosotros estamos también en las manos de Dios, en la medida en que nosotros nos ponemos en las manos de un Dios que nos quiere y que nos ama. Incluso decíamos, ¿verdad?, al comienzo, que Pedro dormía tranquilamente, a pesar de que estaba en el calabozo, estaba entre dos soldados, al mismo tiempo estaba encadenado, ellos venían con 2 cadenas, o sea, todo para decirte que era un refuerzo total, a pesar de que tu mayo vilares se lleva. Pero es ahí, en el momento más difícil, querido hermano, ni que ñande esa ahí te upea, hoy que a peñane, porque tu upea, y que aña peñane a came, a peye peñandera coica, tu tañande ya güero guataja ya popey por a mí. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios jamás nos abandona. Sabemos de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y cuando Dios está con nosotros, ciertamente podemos hacer maravillas nosotros en nuestra propia vida. Bueno, y desde aquí, ahora tenemos ya esa muerte de Herodes. La muerte de Herodes es una muerte penosa. Primero te describe un poco el conflicto que existía entre Tiro y Sidón y Herodes. Ellos también entonces a través de la diplomacia quieren volver a llegar. Aquí nos habla de uno que estaba trabajando con Herodes y a través de él, Blasto, ¿verdad? Blasto, que era un sirviente, era el camarero del rey. Entonces le solicitan a través de él, ¿verdad?, una audiencia. Los ñimonguetas milan de Heaven, de Gorengendi, y todo el día lleva. Entonces, intercede miñan de Oroñez reunirse miendi, y así les consigue, ¿verdad? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 hasta el 23, en que se habla de la muerte de Herodes. Decíamos del conflicto entre Tiro y Sidón. Aquí buscan a través de Blasto, que era el camarero del rey, un encuentro, un diálogo donde se solicita la reconciliación, porque también recordemos que ellos importaban sus víveres del territorio del rey. Ellos también estaban llevando y por lo tanto tenían que hacer también buenas letras, porque si no, o sea, todo lo que significa la cuestión de los víveres y así por delante. Y bueno, entonces siempre es situación muchas veces conflictiva, pero también tiene que haber una posibilidad del diálogo, del encuentro, de reconciliación. Y ellos logran, ¿verdad? Del día fijado, Herodes se sentó en su trono con la vestidura real y les dirigió la palabra. Esta partecita, ¿verdad? Este versículo 21, que nos dice que en ese día en que se encuentran, hablan, dialogan, procuran restablecer las amistades, restablecer las negociaciones, ciertamente que es una muy buena forma de presentarlo, ¿verdad? Herodes se sentó en su trono con la vestidura real y les dirigió la palabra. Ahora, fíjense el 22, que es la reacción del pueblo. Y este era el elemento que nosotros habíamos considerado y habíamos subrayado, ¿verdad? Ya es acá, ¿verdad? Porque el pueblo comienza a gritar: es un Dios el que nos habla, no un hombre. Es un Dios el que nos habla. Eso es lo que le están diciendo a Herodes. Es un Dios el que nos habla y no un hombre. Y ciertamente que el autor sagrado, sobre todo aquí Hechos de los Apóstoles, recordemos, es la primera comunidad cristiana, en que nos presenta y nos está diciendo que el único Dios, Dios, que se ha encarnado en todo caso en la persona de Jesucristo, no podemos adorar otros dioses, no podemos tener a otras cosas, criaturas, como dioses. Y entonces por eso es que se está presentando en varias oportunidades, hablando tanto en el Antiguo Testamento también como en el Nuevo Testamento. Nosotros hablamos de la famosa idolatría. Pero ni en la yapitati al estilo protestante, ¿verdad? La idolatría, porque vos tenés tu santito, tu cuadrito, tu santito, tu lo que sea. Nada, eso no es idolatría. Idolatría verdaderamente es aquello que te quita del camino de Dios. Esa es la verdadera idolatría. Entonces, el idol, ¿verdad? El ídolo es entonces aquello que sustituye a Dios. Eso nomás es. Por ejemplo, yo por ejemplo tengo una foto, no sé, de un santo, San Juan Bosco, pero eso no, para mí no me sustituye a Dios, al contrario. Viendo una hermosa foto de San Juan Bosco, metido, trabajando con los niños, estando ahí sudando, dando su vida, entregándose totalmente. Un San Francisco, uno que se despoja de todo, ¿verdad? De todo lo que es la riqueza, de todo lo que puede desviarnos justamente del poder y de la gracia de Dios. Vean, nada de ídolo. Ídolo es aquello que te desvía de Dios. Al contrario, yo mirando a estos santos digo, a las cuentas, qué pucha estos tipos, cómo fueron capaces de renunciar a todo lo que era el egoísmo
para ponerse al servicio de Dios. Al revés, estos me llevan a Dios. Estos me llevan a Dios. Los ídolos son aquellos que cortan la relación con Dios. Entonces, el diezmo, ese sí que puede ser un ídolo. Va, eres a pe plata, a pecuerio. Antes hoy venían de ya pecuerio. A pe a la protestante, a pe a la secta, a pe oñe ese de idolatría, que esto, que aquello. A pe coperubi, bueno, en fin, sarambío, no llamamos ahí porque esa es la realidad. Entonces, aquí, cuando te está hablando de Herodes, justamente en este versículo 22, dice que el pueblo comenzó a gritar. Es un Dios el que habla, no un hombre. ¿Entienden? Entonces aquí está también, de cierta manera, ¿a quién? A Herodes. Pero esto es también solamente para congraciarse, ¿verdad? O sea, falta de personalidad, falta de encuentro, falta de conocimiento. ¿Quién es? ¿Quién es verdaderamente Dios? Dios para nosotros. Dios es el que dirige nuestra historia, Dios es el que dirige tu vida. Dios es entonces aquel que le tiene que dar sentido a tu propia existencia. ¿De dónde vienes? ¿Quién te ha creado? ¿Quién te ha regalado todo lo que vos sos, toda esta riqueza? ¿Quién es verdaderamente entonces, verdad? El que llega a lo más profundo de tu propia vida es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Entonces, aquí nos está hablando de eso. Y después continúa, ¿verdad? Y sobre todo hoy que estamos mirando un poco ya el regreso de Bernabé y de Pablo. Nos dice justamente que la obra de Dios va continuando y va creciendo sin ningún estorbo. Es decir, continúa con la fuerza de Dios. Continúa porque Dios quiere. Porque Dios está entonces organizando y llevando la fuerza suya para que pueda ser conocida, expandida la buena noticia a todas las naciones. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos en la JMJ de Lisboa porque hemos venido sobre todo a rezar, a ver al Papa, a manifestar nuestra fe ante el mundo. Yo creo que es principalmente eso. Yo también he venido en parte por la gran experiencia que es no tener toda esta gente aquí, disfrutar, ver que somos tantos jóvenes en realidad los que queremos vivir una vida de fe en comunidad. Es como un evento en el que cada 2 años podemos unirnos todos y aunque sea pasar una semana juntos de todos los países y de todas las culturas, y eso es una maravilla porque te muestra cómo no estás solo en el mundo, aunque muchas veces lo parezca. Yo vine a los días previos de la diócesis. Yo llegué el día 26 a Pombal, a la diócesis de Pombal. Yo llegué el 31, con 1 hora de sueño, así que... Sí, es que salieron de Madrid un poco pronto. Experiencia de... Estuvimos ayer en el encuentro de toda España, de toda la diócesis de España. Una pasada, o sea, absolutamente increíble. Éramos como 50.000 españoles de los 75.000 que venimos y una absoluta locura, o sea, ver tanta gente que normalmente no vemos porque estamos llenos de trabajo y de estudios y no sé qué, y al final tienes la oportunidad de estar un día entero solo con los españoles, simplemente dando testimonio de que Jesús está vivo, solo en las cosas pequeñas, a través de darnos un abrazo porque no nos hemos visto en mucho tiempo. En mi caso yo fui al Highlands hasta sexto de primaria, entonces ahí tuve una formación fe muy buena, muy profunda, y luego me cambié a Retamar.
y la conseguí mantener hasta los últimos años de bachillerato, que ahí decayó un poco, y cuando he vuelto a la universidad la he recuperado. Puedo decir que he recuperado el encuentro con Dios y que día a día pues sigo trabajando en eso y que cada día más contento de haberlo redescubierto de verdad, bien. Sí, yo estudié la mayoría de mi vida en un colegio del Opus, uno en Colombia cuando estuve viviendo allí en Bogotá, que se llamaba Gimnasio de los Cerros, y después también aquí en Madrid en el Colegio de Fomento Los Olmos. Y luego llegaba a la universidad. Yo siempre he mantenido una vida de fe bastante intensa, yo creo. He tenido mis más y mis menos, pero bueno, como todo el mundo. Y al final ha sido un poner ladrillos todos los días de mi edificio de la fe. Y yo creo que ahora mismo estoy creciendo exponencialmente, la verdad, porque estoy aquí con la JMJ, estoy en 80 movidas, que si reino, que si luego la universidad, que si parroquias. Ahora mismo es como es el punto álgido de la fe. Yo diría que se queden con que somos muchos, que el cristiano tímido no puede existir, que tenemos que estar orgullosos de nuestra religión y que lo saquen, ¿no? Que de verdad ves aquí esto y aplícalo en tu día a día, saca y no tengas miedo a expresar que eres cristiano. Yo les diría que se dejen enamorar por Jesús, que yo creo que todavía la gente no es consciente de que Dios les ama. El día que una persona interioriza que Dios le ama, de verdad, como pensando en quién es Dios, lo que representa y significa a Dios, y dice Dios me ama, ese día es que es un enamoramiento increíble y absoluto. Y en ese momento ya no hay vuelta atrás, es que lo único que quieres es una relación, es que es una relación de tú a tú con Dios. Cuando te enamoras de alguien, lo único que quieres es seguir enamorado siempre de ese alguien. Entonces yo diría, déjate enamorar, es que déjate enamorar por Dios. Dios es el motor de mi vida, pero no el motor de mi vida como se entiende normalmente, sino más todo lo que hago, lo hago por Dios, de Dios y para Dios. Y soy alguien a través del cual Dios hace cosas, y esa es mi razón de existir, amar a los demás y ser amado por los demás y por Dios. O sea, no es el porqué de por qué estoy aquí y no estoy tirado en mi casa viendo televisión, de por qué estoy aquí y no estoy en las Bahamas echándome una siesta. O sea, poder dar testimonio de Cristo aquí, eso es lo mejor que me puede pasar, y eso es todo gracias a Dios. Y sin Dios nunca hubiera pasado. Entonces, Dios es... ¿Para qué vivo? Para amar a Dios. El mayor reto de todos... Es que hay muchos, pero ya te digo, yo creo que el mayor reto es mantener esa fe y defenderla ante una sociedad que te dice que no, y sobre todo en la adolescencia que te lleva mucha energía negativa. Ahí es cuando tiene que ser nuestro mayor apoyo y apóyate en Dios. Cuando dudes, apóyate en Él y busca, razona y llegarás y de verdad, que está ahí para ayudarte. Para mí el mayor reto es creernos que no merece la pena. O sea, si los jóvenes nos creemos que no merece la pena seguir a Jesucristo, es cuando se acaba todo esto. Y yo creo que tenemos, como ha dicho Alfonso, tantos inputs de no merece la pena ser cristiano, es una tontería que dices, eso es una cosa de normas del siglo XII. Ahí es cuando tenemos que creernos de verdad que Dios existe y dar un paso al frente y decir, Dios, claro que existe, esto de verdad merece la pena, no puedo caer en esto no sirve para nada. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera.
Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que estos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando aquí al final del capítulo 2, el regreso de Bernabé y Pablo a Antioquía. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía incesantemente. Esto es lo que estábamos nosotros subrayando a Pealaña de Yaesaina, después de haber hecho todo un resumen del capítulo 12 de lo que significa
oponerse a Dios de cierta manera, pero sin embargo, la reacción de Dios a través ciertamente de su comunidad, a través de las personas, porque todo esto se va realizando en las personas, a través de nosotros, pero siempre será el accionar de Dios. Y ahora nos está hablando que con este regreso de Bernabé y Pablo a Antioquía, la obra de Dios que continúa sin estorbo, decíamos, sin estorbo. Y los primeros versículos nos hablan de eso. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía incesantemente. En cuanto que estaban en la iñañá, en cuanto que estaban ya lleva ya posea, pesa ante las cosas, un mío ya posea lleva, un mi ibaía, las apillacuerares. Sin embargo, la palabra de Dios sigue tomando fuerza. Y esto es importante. Con va con añadeñas en duana, con va con alañande, con añadeña puruana aveía llevañas en durire, ñañe puru yacu, ñandemo puru y mi hanguaisa, ¿verdad? Y esto sería lo ideal, ¿eh? Esta sería la fuerza de Dios, ¿verdad? La que nos lleva adelante. Y entonces, esta obra de Dios, cuando nos dice que continúa sin estorbo, se difundía sin estorbo, quiere decir que nadie le puede detener a la palabra de Dios. ¿Pero qué quiere decir que nadie le puede detener a la palabra de Dios? Quiere decir que hay un deseo de Dios dentro de su plan, dentro de la historia de la salvación, que el hombre se realice. Porque la palabra de Dios viene a entusiasmarnos. La palabra de Dios viene a decirnos cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que entusiasmarnos, cómo nosotros tenemos que esforzarnos. Hacia ahí está apuntando la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, ciertamente que vamos a ir dando pasos importantes en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tenía por sobrenombre Marcos. Y bueno, y así se va difundiendo la palabra de Dios hoy en día. Entonces, el contraste entre Herodes y la iglesia era bien claro. En cuanto que Herodes mata, en cuanto que Herodes va cayendo, ¿verdad?, del poder, creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios mostró quién verdaderamente estaba realmente a su cargo. Herodes fue juzgado y la iglesia fue bendecida. Por eso es que termina diciendo, ¿verdad?, el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Por no haber dado gloria a Dios. Te pone, ¿verdad?, y te explica cuál es la causa. Quiere decir que Herodes oñemomon venían de Yarabe. Herodes oyapolo oyaposea. Herodes naimandu ayete oía lleva. Que es el creador, es Dios el que está al frente. Es Él quien nos dice cómo nosotros tenemos que vivir. Es Él quien nos acompaña y dice, bueno, esa peamina, esa cuamina, muy bien, aprende a tu uveja, esa cuana más bandea lleva. Entonces, queridos amigos, Dios que nos ha dado tantas cosas lindas para darnos cuenta, tantas lindas cualidades, pero esas cualidades hay que recordar que es para ayudar a tu comunidad a crecer. Vuelvo a repetir, para ayudar a tu comunidad a crecer. Y entonces así después va a terminar, ¿verdad? Herodes peleó contra Dios, mató a Jacob, pero no derrotó, ¿verdad?, ni derribó, ni pudo destruir el plan de Dios. Al contrario, la fuerza y la gracia del Señor entonces va tomando auge. Y así entonces la historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podían pelear a Dios y ganarles. Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede hacer nada. ¿Por qué? Y porque la fuerza es de Dios. Es Dios, ¿verdad?, el que nos da esa fuerza para vencer y para luchar contra aquello que al final de cuentas, ¿verdad?, lo único que hace es llevarnos hacia el mal. Y Dios lo que quiere es nuestro bien. Y Dios lo que quiere es que seamos felices y que nos podamos realizar. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.